Buenas tardes, doctora Miriam, estimados compañeros. A continuación, el grupo número 2 hablará acerca de la planificación de la auditoría de gestión. En primera instancia, entendamos lo que significa el POA, lo cual, según Armijos, nos dice que el Plan Operativo Anual es una técnica de gestión estratégica para el despliegue de los objetivos estratégicos y las reglas para el año siguiente, determinando los proyectos de las actividades y los recursos necesarios para cada una de las funciones involucradas en la organización. Ahora bien, el Plan Operativo Anual de Auditoría confiere la asignación correcta de los recursos humanos y materiales con el propósito de dar cumplimiento a las metas y objetivos. En otras palabras, se fundamentará en un diagnóstico de la organización que le permitirá conocer, entre otros aspectos, su misión, visión, los objetivos estratégicos, las metas dentro del marco de la planificación estratégica. Así también los programas, proyectos, actividades que serán ejecutados durante el periodo y el presupuesto de la empresa. Si bien es cierto, el Plan Operativo Anual de Auditoría es el medio indicado para proporcionar la gestión en el corto plazo, es decir, facilita el desarrollo de cómo, cuándo, dónde, quién y con qué realizar las metas y objetivos trazados por los responsables del plan estratégico institucional. Por consiguiente, dentro de la estructura y contenido del POA, se puede manifestar que deben guardar armonía con los objetivos y políticas de control de auditoría. Sin embargo, entonces, ¿cuáles son los elementos que debe llevar el POA? Debe llevar al menos los siguientes componentes. Primero, los objetivos y metas por periodos en el año. Por ejemplo, lograr estructurar una función o departamento de gestión de talento humano en el primer semestre del año, que sea calificado por los propios trabajadores con una efectividad mayor al 97% al final del año. O bien a su vez, reducir las quejas de los clientes. El segundo es el portafolio de proyectos y planes de acción por función para la generación de valor, es decir, las grandes actividades que se deben ejecutar en el núcleo de cada uno de los procesos. Entendamos que el POA no es poner atención en el futuro, sino más bien es organizar lo que se debe hacer ahora para lograr ese futuro que se desea. El tercero es la relación entre los proyectos y planes de acción de las diferentes funciones o equipos de la organización que deben verse a sí mismo como interdependientes. La coordinación y sincronización que deben tener. Los compromisos, acuerdos de nivel operativo, reglas que debe haber entre ellos. Dentro de los pasos para realizar eficazmente un POA, se tiene en primer lugar la planificación, debido a que permite adquirir conocimiento de los equipos, suministros y recursos con lo que se debe contar para desarrollar de manera eficaz el plan de acción. Por otro lado, también tenemos la programación, donde se describe notoriamente la estrategia de trabajo que se debe ejecutar en el proceso de las diferentes actividades, con el propósito de tener en claro las responsabilidades. Finalmente, la ejecución y evaluación de las cuales se designan los plazos en que se cumplirán cada una de las acciones planificadas, permitiendo de esta manera examinar el desempeño de los distintos agentes que intervienen y aprovechar al máximo los recursos. Bueno, siguiendo con la exposición, a continuación voy a hablar sobre el control y evaluación del POA. Dentro de la evaluación y control del POA,
Antes de iniciar la auditoría, es fundamental la implementación de la estructura de control, evaluación y seguimiento de los planes operacionales anuales con el fin de establecer los criterios y elementos que serán objetos de revisión de cada proceso. Asimismo, las actividades de auditoría deben ser objeto de planificación previa y de evaluación posterior de sus resultados, de manera que se ejecutará de acuerdo con las guías y estándares de calidad, es decir, que añadan valor a la entidad, mientras que el control de calidad se realizará durante todo el proceso de auditoría, es decir, desde la emisión de la orden de trabajo hasta la aprobación del informe. Asimismo, es pertinente que trimestralmente se remita al Comité de Auditoría la autoevaluación de la ejecución de su POA. Entonces, el Comité de Auditoría ejecutará el seguimiento permanente de la ejecución del plan y tomará acciones correctivas necesarias, ya que mediante la evaluación trimestral será de carácter acumulativo, ya que esto permitirá tomar las metas programadas para el año. Asimismo, es importante que el encargado, ya sea jefe de equipo o supervisor, realice una auditoría proporcionando los informes correspondientes de las acciones de control en el tiempo asignado. Hablando acerca de la metodología para la evaluación del POA, tomamos en cuenta al autor Saracho 2019, donde nos argumenta referente a la metodología para la evaluación del POA y sugiere acoger a los indicadores de la eficiencia y ejecución. Como primer punto tenemos lo que es la eficiencia. ¿En qué ayuda? Este factor permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos a nivel organizacional mediante resultados u operaciones con el vínculo de las actividades planificadas. Adicionalmente, tenemos lo que es la ejecución presupuestaria, es decir, la cual engloba el conjunto de operaciones destinadas al aprovechamiento óptimo del talento humano, como también los recursos financieros y materiales con el fin de conseguir la calidad y la oportunidad organizacional. Otro tema importante son las fases de planificación, pues la planificación se divide en dos: planificación preliminar y planificación específica. A continuación les voy a hablar sobre la planificación preliminar. Si bien es cierto, la planificación preliminar es una de las fases donde se establecen las relaciones entre auditores y la entidad. Es el conocimiento global de la empresa por parte del auditor, en donde se determina el alcance y el objetivo que tendrá el desarrollo de una auditoría de gestión. El objetivo es el reconocimiento de la empresa, tales como los factores internos de la situación actual y sus futuras proyecciones. Así también permite examinar las principales características del ambiente en el que se desenvuelve con el fin de distinguir sus actividades esenciales. Dicho en otras palabras, es un bosquejo que el auditor o grupo de auditores realiza a la entidad, conociendo así su metodología, el control interno, planes, métodos, manuales y políticas que normalmente funciona la entidad. Así también existen principales actividades que se desarrollan dentro de una auditoría de gestión en la fase de planificación preliminar. Como primer punto tenemos emitir una orden de trabajo preliminar, pues este es un documento que contendrá lo siguiente: el número de orden de trabajo, la fecha, la auditoría a quién va dirigida, la base legal, así también el tipo de auditoría, la entidad, el alcance, los objetivos, instrucciones especiales, presupuestos en días hombre, personal asignado y finalmente la firma del auditor o supervisor. Seguidamente tenemos realizar una visita previa. Esto se lo realiza con la finalidad de observar las actividades u operaciones y funcionamiento del objetivo o objeto de examen.
Seguidamente tendremos también efectuar una revisión de los papeles de trabajo de auditoría e informes anteriores. Esto se lo realiza con el fin de recopilar información y documentación básica relacionada con el examen. Mantener una entrevista con el gerente de la organización o responsable del programa. Esto con el objetivo de obtener información general sobre la organización. Finalmente, tenemos realizar la notificación inicial de la auditoría de gestión. Aparte de estos documentos o actividades, también existen muchas otras, como obtener estados financieros del presente periodo y de los anteriores. También realizar un análisis organizacional en cuanto a la visión, estrategias que utiliza la organización. También dentro de la planificación preliminar se evalúa el control interno integral de forma preliminar, pues aquí se realiza en base del objetivo general de la auditoría y los objetivos específicos. Los sistemas y procedimientos vigentes que le permiten a la organización ejecutar cada una de sus actividades de forma eficiente, efectiva y económica, a fin de cumplir con cada una de las metas y objetivos planificados. Es importante recalcar también que el auditor obtenga la comprensión suficiente de la base legal de una organización, es decir, los planes y organización, así como los sistemas de trabajo e informes manuales y computarizados, y establecer el grado de confiabilidad con el que cuenta un control interno dentro de una organización, para finalmente estructurar ya la planificación específica. Finalmente, esta fase se caracteriza por el conocimiento y comprensión global de una organización, su situación organizacional, que debe ser analizado por el auditor o grupo de auditores para definir la estrategia de la auditoría de gestión, es decir, la forma como se va a desarrollar el examen. Pues bien, yo les voy a hablar sobre los métodos de evaluación del control interno. Existen 3 métodos, los cuales el primero son cédulas descriptivas. ¿Qué es una cédula descriptiva? Es un método mediante el cual se transcriben los papeles de trabajo detalladamente los distintos pasos de un proceso operativo analizado. Abarca información a través de entrevistas, observaciones de actividades, procesos, documentos y registros. Los cuestionarios. En la auditoría de gestión, con frecuencia se prepara dichos cuestionarios para evaluar el control interno de la empresa. Se diseña en base a preguntas que deben ser contestadas regularmente por los ejecutivos de la organización responsables de los distintos componentes, programas, proyectos de entidad, el bajo examen. Como tercer punto está el diagrama de flujo. ¿A qué se refiere un diagrama de flujo? Es una descripción gráfica y objetiva de la estructura del control interno de los componentes o áreas relacionadas con la auditoría, así como los procedimientos a través de sus distintos departamentos y actividades. Además, les vamos a hablar sobre la definición de objetivos y estrategia de la auditoría. ¿A qué se refiere la definición de objetivos? Ayudar al auditor a determinar los criterios, el plan y los procedimientos de auditoría, con los que tendrá un impacto significativo en la manera que se conduce a la norma. La estrategia de auditoría, proceso que establece el auditor para vincular el entendimiento de la entidad con la concentración del trabajo de auditoría. Normalmente se considera los asuntos claves de la gestión empresarial que afectan a los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario identificar los aspectos importantes para el éxito de una auditoría y para desarrollar un programa de trabajo efectivo. Además, la identificación de los componentes y subcomponentes. Es el análisis organizacional y la evaluación preliminar del control interno. Generan una identificación de áreas o puntos débiles
en referencia a componentes y subcomponentes, a los cuales el auditor deberá prestar mucha atención. Dentro de ello tenemos el análisis de toda esta información que es obtenida y es de vital importancia para esta etapa específica de la auditoría, pues la cual se realiza a través de la aplicación de un conjunto de técnicas de análisis de información conocidas como revisiones analíticas. Con ello, más la revisión analítica, ¿a qué se refiere? Es la realización de un estudio o evaluación de información que será objeto de análisis mediante la comparación o relación con otros datos de información que son sumamente relevantes. Una vez que el auditor establece las áreas de operaciones, programas, proyectos, sectores o procesos, eh, considerando críticos por medio de la revisión analítica, debe determinar los más convenientes para desarrollar la auditoría de gestión. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la planificación específica. El objetivo es que se centra en cada componente y su componente particular, concentrando esfuerzos de auditoría en áreas y procesos con alto riesgo y que por lo tanto podrían afectar de manera significativa el logro de los objetivos organizacionales. Dentro de las principales actividades, pues bien, aquí tenemos que aclarar que estas pueden variar, depende la naturaleza y el alcance de la auditoría. Pero entre las principales tenemos lo que es el análisis y la revisión de la información y documentación a la fase anterior, evaluación del control interno relacionada con el componente o subcomponente objeto de estudio. En base a los resultados de esta evaluación de control interno, los auditores determinan pues, la naturaleza y el alcance del examen. También lo que se hace aquí es, es formular los programas de auditoría en los que se incluyen objetivos y procedimientos específicos. Y para cerrar esta etapa tenemos lo que es la aprobación y obviamente la preparación también de los programas de auditoría por cada componente y subcomponente. También tenemos lo que es el riesgo de auditoría y tenemos tres. El riesgo inherente, en simplificadas palabras, este riesgo no lo controla la empresa como tal. ¿Por qué? Porque este riesgo tiene relación directa con el contexto global y es subyacente a la entidad, es decir, es de origen externo. El riesgo de control, pues, hace referencia a su unidad de auditoría interna, pues cabe la posibilidad de que los procedimientos de control interno establecidos por la empresa no puedan prevenir o detectar los errores significativos de manera oportuna. Y el riesgo de detección hace referencia a lo que es el riesgo que tiene el auditor a la que, después de aplicar sus programas y procedimientos de auditoría, estos pues no sean suficientes para detectar los errores o irregularidades que se podrían presentar. Aquí el auditor depende de su pericia, buen juicio y experiencia para detectar los posibles errores. A continuación tenemos una tabla donde nos explica de manera simplificada la relación que tienen estos, estos riesgos. Pues bien, se dice que si el riesgo inherente y el de control son altos, el de detección será bajo. Ahora, si el de inherente y el control son bajos, el de detección será alto. Y si el riesgo inherente es bajo y el de control es medio, el de detección será medio. Y culminando tenemos que el riesgo inherente es medio y el de control alto. El detección será, por ende, medio. De auditoría. Es un formato en donde se establece el tipo de componente a evaluar en la auditoría de gestión, el riesgo y su calificación. El riesgo puede ser inherente o de control. Así también se establecen los controles claves y el enfoque de la auditoría, que puede ser señalar si se aplicarán las pruebas de cumplimiento sustantivas o de doble propósito, señalar las instrucciones para la ejecución de la auditoría, ya que ella determinará la profundidad y el alcance de las pruebas sustantivas que se aplicarán a través de los programas detallados, así como el tamaño de la muestra. Determinación del nivel de confianza y riesgo en la evaluación de control interno. Para ello, se tiene una fórmula matemática,
el cual nos dice que el nivel de confianza es igual a la calificación total obtenida en la matriz de evaluación por 100 dividida por la ponderación total. Una vez hallado el nivel de confianza, se tiene una tabla en donde nos especifica la calificación porcentual obtenida en el nivel de confianza, el grado de confianza que se tiene a partir de ese valor y el nivel de riesgo que obtenemos, que puede ser alto, medio o bajo. Así también existe unos parámetros ya establecidos en donde nos dice que los rangos para establecer el nivel de confianza y el nivel de riesgo. El nivel de confianza puede ser alto, bajo, moderado y el nivel de riesgo de igual manera. Por ello, nos dice que si los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que exista el sistema de control es mínimo. En cambio, si los controles son débiles, el riesgo de control será alto. Así se determina que el nivel de confianza es inversamente proporcional al nivel de riesgo. El memorándum de planificación nos dice que es una herramienta de auditoría en la cual se resumen las decisiones, los factores y las consideraciones más importantes del planeamiento de la auditoría relacionadas con el enfoque y el alcance de la misma. En la auditoría de gestión es de vital importancia definir los objetivos de las mismas, es decir, qué es lo que se quiere lograr. Así también nos menciona que el memorándum de planificación es un insumo principal para desarrollar el programa de auditoría, pues este será la guía del trabajo en la fase de la ejecución. Los programas de auditoría. Los programas de auditoría le sirven al auditor para asegurarse de que los medios y técnicas de recolección de evidencia concuerdan con cada criterio establecido, así como para considerar el costo de recoger la evidencia aplicando procedimientos rentables. Pues bien, la planeación tiene dos fases, la cual hay que realizar un memorándum de planeación en donde nos da lo que hay que realizar, seguidamente por los programas de auditoría, que ellos dependerán, el número de programas de auditoría dependerá del número de componentes a evaluar. Pues así, una vez establecido toda la parte de la planeación en auditoría, se puede seguir al siguiente nivel, que serían las fases de la ejecución. Pues bien, para dar por finalizado y resumido lo expuesto por mis compañeros, es necesario recalcar la conclusión a la cual hemos llegado. Por ello, el POA viene a constituir una herramienta de vital importancia en la relación a la forma de gestionar una organización, que es una herramienta de planificación de mediano plazo, la cual sirve para dar un ordenamiento cronológico de las actividades a desarrollarse con el fin de dar cumplimiento a las metas, objetivos trazados por cada una de las entidades. Pues bien, en relación a los pasos a efectuar para la realización del POA, podemos identificar tres: la planificación, programación y ejecución. Es necesario recalcar que para iniciar la auditoría es fundamental la implementación de una estructura de control, seguimiento de evaluación de los planes operativos anuales, con el fin de establecer los criterios y elementos que serán objetos de revisión de cada proceso. Pues bien, se hace énfasis en la planificación, que es el primer paso dentro del proceso de ejecutar una auditoría de manera exitosa. Pues bien, se recalca además de que conforme a la metodología de la auditoría de gestión, la planificación comprende etapas fundamentales, en las cuales son planificación preliminar y la planificación específica. Dicho de otra manera, la planificación preliminar hace hincapié en los aspectos generales de la organización, y en la planificación específica se hace identificar lo que se va a realizar. Es decir, esta etapa se enfoca en cada componente o subcomponente a ser auditado.